Buenas tardes, mi nombre es Lidia Janet Cabeza, soy estudiante de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, el programa de Administración de Empresas. El día de hoy vamos a analizar un caso sobre riesgos laborales en Colombia de la materia legislación laboral. El caso es sobre Juan Pérez en la industria de la construcción. Lo que trata este caso es sobre el empleado Juan Pérez, que pues laboraba en una empresa de construcción, sufrió un accidente grave mientras realizaba sus trabajos diarios. Una pieza pesada de equipo de construcción cayó sobre él, causando múltiples fracturas en ambas piezas y severos daños en la columna vertebral. Su supervisor reaccionó de inmediato contactando emergencias, fue trasladado a un centro médico cercano, tras el accidente fue sometido a varias cirugías y tratamientos médicos. Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, el dictamen médico determinó que quedó con una pérdida de capacidad laboral del 50%. Para este caso analizamos los aspectos claves, como fue el accidente, que fue grave, mientras él trabajaba en la obra de construcción, las condiciones que ocurrieron mientras realizaba sus ejercicios, sus funciones habituales, lo que lo califica como un accidente laboral, y las acciones que se realizaron por parte del supervisor fue de inmediata, porque se contactó emergencias y se trasladó a un centro médico. Vamos a analizar cuál es el proceso para determinar el origen de la lesión. Primero, pues se debe reportar el accidente a la aseguradora de riesgos laborales, que es la ARL, donde entra investigación del accidente, donde se evalúan pues los testimonios, las condiciones del lugar, los equipos que se involucraron, los elementos de protección que tenían. Todo eso pasa a un dictamen médico que confirma la lesión. Luego se determina el origen de la lesión por parte de la ARL, que ya sería un origen laboral o un origen común, y el grado de pérdida de capacidad, que sería la fecha de estructuración realizada por los hechos. Analizamos también quién tenía la responsabilidad de reportar el accidente. Esa responsabilidad recae en el empleador, específicamente en este caso sobre el representante legal de la empresa o el supervisor directo que esté a su nombre. Analizamos qué corresponde, en este caso, la indemnización y las prestaciones económicas por la pérdida de capacidad laboral del 50% de la pensión de invalidez. En este caso corresponde una pensión de invalidez, ya que pues no hay indemnización porque la pérdida es superior al 50%. Corresponde una pensión de invalidez. Las obligaciones del empleador respecto a la reubicación laboral, si resulta aplicable o no. En ese caso, evaluamos la posibilidad de reubicar al trabajador en un puesto acorde a sus nuevas condiciones físicas y funcionales, no despedirlo por su condición, salvo que se muestre la imposibilidad objetiva de reubicarlo. Lo que se debe es adaptar al puesto de trabajo en la medida de lo razonable, es decir, hacer los ajustes, coordinar con el médico laboral o con la ARL para implementar las recomendaciones. Vemos o vamos a hacer un análisis sobre cómo funciona el sistema pensional colombiano. Funciona por medio de dos alternativas para realizar los aportes, ya sea por Colpensiones, que administra el régimen de prima media, y el fondo privado, que se hacen los aportes en dinero, el cual va a una cuenta de ahorros individual a nombre de la afiliada. El sistema pensional tiene por objeto garantizar a la población el amparo contra las contingencias derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte mediante el reconocimiento de las pensiones y prestaciones que determinan pues en la presente ley. Las decisiones legales que debe tomar el empleador en el caso de Juan Pérez, vemos que el reporte y documentación del accidente, la coordinación con la ARL y la atención médica, la evaluación o la posibilidad de reubicación laboral, debe garantizar la estabilidad laboral reforzada y el acompañamiento y la reintegración. Las acciones que recursos humanos debería implementar antes y después del accidente. Antes, pues, tener proactivamente antes del accidente, actuar con responsabilidad, con empatía, con legalidad. Después del mismo, su papel es crucial. Se deben prevenir futuros accidentes, proteger los derechos del trabajador, garantizar la estabilidad y la reputación de la empresa. En el caso de Juan, pues vemos las normativas aplicables al caso, abordando las obligaciones del empleador, como es la Constitución Política, el Código Sustantivo del Trabajo, también pues estaría el decreto
1295 de 1994, la ley 1562 del 2012, que es el sistema de riesgos laborales, la ley 100 del 1993 y el decreto 1072 del 2015. Y las soluciones para garantizar el cumplimiento y proteger los derechos de Juan Pérez sería, en este caso, reportar el accidente a la ARL y acompañar durante todo el proceso médico y legal, donde pues se vea y se respete la estabilidad laboral reforzada, ya que no puede ser despedido sin autorización del Ministerio de Trabajo, ya que fue por un accidente laboral. Se debe reubicar al trabajador en una carga competitiva con su condición y hacer ajustes razonables. También se debe fortalecer en el sistema de seguridad y salud en el trabajo. Se debe brindar orientación legal al trabajador, facilitar el contacto con entidades de defensa de derechos y documentar el proceso con respaldo legal y el cumplimiento normativo. Los pasos que Juan Pérez debe seguir para reclamar su incapacidad y derechos laborales. Debe verificar que el accidente sí se haya reportado ante la ARL por la empresa. Debe recibir atención médica y tratamientos pagados por la ARL. Que obtenga la calificación de pérdida por capacidad laboral. Debe solicitar la pensión de invalidez a la ARL, ya que es mayor al 50%. Reclamar incapacidades temporales y, si es posible, pedir reubicación laboral al empleador. No puede ser despedido sin autorización, ya que tiene discapacidad, tiene derecho a estabilidad laboral reforzada. Si lo vulneran sus derechos, puede acudir al Ministerio de Trabajo y la Defensoría del Pueblo a presentar una tutela. Bueno, este caso nos deja una conclusión: la importancia de garantizar las condiciones de trabajo seguras, de cumplir con la normativa laboral, los riesgos laborales en Colombia. El empleador tiene el deber legal y ético de actuar de manera adecuada ante un accidente, asegurando la atención médica, el reporte ante la ARL y el acompañamiento en todo el proceso de calificación y rehabilitación, ya que el incumplimiento de estas obligaciones puede generar sanciones y vulnerar derechos fundamentales. Por tanto, es esencial que las empresas fortalezcan el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y promuevan una cultura basada en la prevención, el respeto y la inclusión para todos los trabajadores. Muchas gracias.